Les ruego que me acompañen a primero a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede ser que algunos de nosotros, si no todos, en algún momento determinado, hemos usado esta expresión: la verdad fue que no pude resistir la tentación. Yo la he usado. Me encantan los dulces. Trato de ir al paso lento porque no quiero caer en diabetes. Pero hay ocasiones donde, yo empiezo diciendo que no, pero con tan poca convicción que solamente hay que volverme a insistir que sí e inmediatamente caigo. Así que yo digo, no pude resistir la tentación. Bueno, cuando se habla de dulces o de situaciones como esas, eso no es una declaración teológica, es una declaración de la vida cotidiana. Pero la verdad es que si nosotros somos fieles al significado de las palabras, nunca, absolutamente nunca es verdad que nosotros no podemos resistir la tentación. Y es precisamente de esto lo que nos habla nuestro texto y de manera particular el versículo 13 del capítulo 10. Es por esto que el sermón que vamos a estar predicando se titula La fidelidad de Dios en las tentaciones. Permítame repetirlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y lo que vamos a hacer es extraer de aquí varias verdades muy pertinentes para nosotros hoy. La primera de ellas, que vemos claramente en el texto, es la siguiente: las tentaciones son parte de la vida terrenal y no se nos promete librarnos de ellas. No se nos promete librarnos de su presencia. Al inicio del capítulo, el apóstol Pablo empieza recordando los privilegios tan grandes que tuvo el pueblo de Israel. Ellos vieron salir agua de la roca, ellos vieron el mar rojo partirse, ellos fueron testigos de las plagas de Egipto, ellos fueron testigos de la muerte de los primogénitos, ellos fueron testigos del maná, ellos fueron testigos del monte ardiendo en llamas con truenos y relámpagos ante la presencia de Dios. En otras palabras, ellos tuvieron unos privilegios tan grandes que nosotros prácticamente no podemos imaginarlos. Sin embargo, a pesar de todas esas evidencias impresionantes de la presencia y el poder de Dios, ellos pecaron de diferentes maneras. Ellos fornicaron, ellos fueron idólatras, ellos murmuraron, ellos tentaron al Señor. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es: miren los privilegios que ellos tuvieron, y a pesar de todos esos privilegios,
ellos cuando fueron tentados cayeron en la tentación. La posibilidad de que nosotros como pueblo de Dios hoy repitamos su conducta es real. ¿Por qué? Porque la tentación es una realidad en la vida del pueblo de Dios en todas las edades. Es por eso la nota de cuidado en el versículo anterior, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, hemos tenido una conferencia, qué bendición, el Señor está obrando. Mucho cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Mientras más son las bendiciones del Señor, más es el ataque del maligno. Luego nuestro texto que asume la presencia, luego viene nuestro texto que asume la presencia regular de las tentaciones en nuestras vidas. Pero es un texto que viene como una forma de animar al pueblo de Dios para decirle: las tentaciones vendrán, no hay forma de que no vengan tentaciones a tu vida, pero ten esperanza porque tú puedes pasar por encima de ellas, porque Dios te da la capacidad para eso. Así que el texto es una nota de ánimo, es una nota de estímulo. Lo que se nos promete es la ayuda divina en medio de las tentaciones, no la eliminación de estas. Y esto está acorde con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él le dio un modelo, no para que fuera repetido, sino para que nosotros supiéramos cuando oráramos cuáles son los elementos que debemos incluir en nuestras oraciones. Y entre estos elementos el Señor le dijo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La idea allí es: Señor, si es tu voluntad, no nos permitas que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del malo. Es el sentido de la enseñanza del Señor. Cuando el Señor estaba en Getsemaní orando, dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, la idea aquí es para que no caigan en tentación. Pero, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Bueno, en el español la palabra tentación es una palabra negativa. Sin embargo, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es una palabra neutra. No tiene una connotación negativa ni positiva. Y la muestra es que la misma palabra que en nuestro texto se traduce tentación, en otros textos se traduce como prueba. Así que la palabra en sí misma no es negativa. Santiago capítulo 1 versículo 13 nos ayuda a entender la diferencia. Oigan lo que dice este texto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, quien tienta es el diablo. Dios prueba. Así que una misma situación en nuestras vidas puede ser una prueba de Dios que busca nuestro bienestar y al mismo tiempo una tentación de Satanás que busca hacernos caer en pecado. Lo que diferencia una cosa de la otra no es la circunstancia en sí, sino la motivación detrás. Cuando el Señor nos prueba con el propósito de que nosotros salgamos fortalecidos, de que nosotros crezcamos, de que nosotros seamos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Pero la misma situación que Dios usa para probarnos, el diablo quiere usarla para hacernos caer. Nosotros lo vemos en el caso de Jesús en el desierto. ¿Quién fue que llevó al Señor Jesucristo al desierto? ¿El diablo? No dice la Escritura que fue el Espíritu de Dios. Sin embargo, allí estaba Satanás, que mientras el Señor ayunaba por 40 días y 40 noches, él estaba intentando por todos los medios hacer pecar al Señor Jesucristo. Así que Dios el Padre quería con esta situación que fuera una prueba donde la justicia perfecta de Cristo fuera evidenciada. Pero el Satanás quería con la misma situación incitarlo a pecar. Es lo mismo que ocurre con Job. ¿Cómo empieza el libro de Job? Con una conversación cuando Satanás se presenta delante de Dios. ¿Qué quería Satanás? Hacer pecar a Job.
¿Por qué Dios permitió que Satanás lo tentara? Para que Job fuera probado. Pero no probado para que Dios supiera lo que había en el corazón de Job. Las pruebas no vienen a nosotros para que Dios sepa si nosotros somos fieles o no. Es para que nosotros mismos sepamos si estamos en el camino correcto o no. Es para que nosotros mismos sepamos si somos fieles a Dios o no. Lo que hace que una prueba se convierta en una tentación es que la tentación esa situación encuentra correspondencia interna en nosotros. En otras palabras, nosotros podemos ser tentados porque en nuestra naturaleza pecaminosa hay una parte que responde a esa inclinación. No, una misma tentación no es una tentación para todo el mundo. Si estamos aquí luego de terminar y estamos conversando y usted pone delante de mí un paquete de droga, usted va a tener que decirme primero que eso es droga y segundo, yo lo voy a mirar y decir, oh. Pero si usted pone ese paquete delante de un creyente verdadero al cual el Señor rescató de ese mundo, posiblemente él empiece hasta a sudarle las manos. Y uno no entiende eso, pero vienen de allí. Hay una correspondencia interna que hace que se produzca la tentación. Es lo que Santiago nos explica en los versículos 14 y 15 del capítulo 1 que acabamos de citar. Dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo es el proceso de la tentación? Viene una circunstancia particular a nuestras vidas, una prueba que al mismo tiempo Satanás quiere usarla como una tentación. Usted ve algo que le llama la atención, se ve movido a responder de una manera que es pecaminosa delante del Señor. Cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia se acuerda. La palabra concupiscencia no es una palabra moderna, es una palabra que el que no está relacionado con las Escrituras dice que. Sin embargo, aunque nosotros sabemos que tiene una connotación negativa en el español, de igual manera en el idioma original tampoco tiene una connotación negativa. La palabra concupiscencia significa un fuerte deseo, emociones fuertes, fuertes pasiones internas que pueden ser buenas o pueden ser malas. En este contexto son malas. Ahora, hermanos, es importante aclarar algo aquí, porque hay algo que Satanás usa con mucha frecuencia. Fíjense lo que dice el texto. ¿Cuándo es que pecamos? ¿Cuando la tentación encuentra correspondencia en nosotros? No. Cuando nosotros le damos lugar y se convierte en una respuesta positiva. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque hay un segmento de creyentes que confunden una cosa con otra y entonces recargan la conciencia de los hermanos de una manera inadecuada. Me explico. Usted está aquí, usted es un hombre, y cuando vamos saliendo allí, vamos al mall a hacer algo, y allí nos encontramos que nos pasa por enfrente una mujer muy hermosa, con muy poca ropa. Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a sentir la inclinación de mirar. ¿Cómo va a ser? Tú ves, tú no eres un creyente. ¿Cómo va a ser que tú tienes el deseo de mirar? El pecado no se ha cometido. El pecado se comete cuando tú miras. Una cosa es tentación, la otra cosa es pecado. Algunos piensan que cuando uno se convierte, uno anda por el mundo que ni siente ni padece. No, a mí nada me tienta. No, a nosotros nos tientan muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo tú respondes? Bueno, habrá casos en que, aunque tú no lo hagas físicamente, pero tú percibes que tú casi haces así. Gloria a Dios por eso, porque estás soportando la tentación. La tentación viene cuando tú haces un scan. Ahí pecaste, porque diste lugar al deseo pecaminoso de tu carne. Por eso decía uno de los puritanos, yo no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. La tentación, las aves están allí. Yo sí puedo evitar que hagan nido sobre ella.
Habiendo dicho esto, fíjense que dice que cada uno es tentado. Y ese cada uno es una ratificación de lo que hemos venido diciendo. Todos los hombres, todos los seres humanos, hombre y mujer, son tentados sin excepción. Y lo somos por el pecado que mora en nosotros, que nos hace encontrarnos atractivo y deleitoso aquello que no lo es para Dios. Si no fuésemos atraídos por el pecado, la tentación no tendría poder sobre nosotros. Es por eso que Cristo dice a los suyos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabía que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y todo el que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, ha sido regenerado, se le ha dado una nueva naturaleza, pero más aún, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero al mismo tiempo, tú y yo tenemos un enemigo interno, el remanente pecaminoso. Alguien escribió un libro hablando acerca de este remanente, y ¿saben cómo lo tituló? El enemigo que llevamos dentro. Tú y yo llevamos un enemigo dentro que quiere responder de una manera contraria a los principios y a los valores de Dios. Y es con el que tenemos que estar continuamente luchando. Así que si hay algo seguro, es que para ti y para mí la tentación vendrá. De diversas maneras, en diversas circunstancias, pero la tentación vendrá. Alguien muy agudo aquí quizás dirá: pastor, pero usted empezó diciendo que este versículo estaba allí como un estímulo, y lo que usted está diciendo no es muy estimulante. Sin embargo, mis hermanos, aunque es una nota de aliento, hay que establecer primero la realidad para luego entonces mostrar cómo nosotros podemos evitar caer en la tentación. Lo segundo que nosotros vemos en el texto es que ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son sobrenaturales y únicas. Una de las cosas más comunes cuando alguien cae en un pecado es tratar de justificarlo. Y esto se expresa de diversas maneras. Es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo difícil que es para mí, es que es una situación única. Eso es lo que dice este texto, que no es una situación única. Miles, millones de creyentes antes que ti la han pasado, y todavía miles y millones de creyentes después de ti y de mí la van a pasar. No es única, no es sobrenatural, no es algo irresistible que va más allá de nuestras fuerzas. Nosotros somos seres naturales, eso es algo por allá. No. Dice: no vienen tentaciones sobrenaturales. Por fuertes que sean nuestras tentaciones, son comunes al género humano y son similares a los de millones de creyentes en todas partes. No son exclusivas nuestras. Así que, excusa denegada. Tercero, y este es el centro de este texto y lo más glorioso: Dios, por su fidelidad, impide que nuestras tentaciones sean mayores a nuestra capacidad de resistirlas. Wow. Dios nos conoce íntimamente a cada uno, y Él está diciendo: nunca, bajo ninguna circunstancia, Dios va a permitir que vengan a tu vida tentaciones que tú no puedes resistir. Eso nos dice que sí, que hay algunas tentaciones que por nuestra propia constitución y persona pueden ser irresistibles. Pero la Biblia nos asegura que eso nunca va a suceder en nuestras vidas. Nunca, porque Dios no lo va a permitir. Ahora, lo más impresionante y consolador para mí del texto es saber que la garantía de la ayuda de Dios en medio de nuestras tentaciones la encontramos en su propia naturaleza. ¿Qué es lo que nos asegura que eso no va a pasar? Que Dios es fiel. Wow. Y la Escritura está llena de la proclamación de la fidelidad de Dios. Alguien dijo: la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Si Dios afirmó algo, mejor pasan el cielo y la tierra y no pasa su palabra. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él es veraz.
Y vez tras vez, Él dice de sí mismo que es un Dios fiel. Miren este texto tan conocido en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 9, 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no nos escogió a ti y a mí porque nosotros éramos las grandes piezas. Él nos escogió porque éramos un pueblo diminuto para engrandecer su nombre en nuestras vidas. Y dice, y Él los escogió y los va a preservar y va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice el profeta Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ustedes se recuerdan el contexto del libro de las Lamentaciones? Por el pecado del pueblo de Dios, Dios le dijo que iban a ser llevados cautivos. Y cuando Jeremías, que le dolía, era un nacionalista, le dolía a su pueblo, vio que no había alternativa, que eso iba a suceder. Él expresa la tristeza de su corazón en el libro de las Lamentaciones. Así que lamentando por el pecado de Israel y por el justo juicio de Dios sobre ellos, Él encuentra lugar para hablar de la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Saben por qué? Porque es una forma de recordar, no importa lo que yo esté viendo, no importa que parezca que ya vamos a desaparecer de sobre la faz de la tierra, eso nunca va a suceder porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel. Dios ha prometido guardar los suyos hasta el fin. Mis hermanos, yo no sé cómo hay un segmento entre los cristianos que entienden que no es posible tener seguridad de salvación. De verdad. Es que no entiende que la salvación no está en nuestras manos, sino en las de Dios. La evidencia que tenemos es que Dios promete guardar a los suyos hasta el fin. Pastor, pero yo conozco a alguien que, mire, por años sirvió al Señor y después se apartó y renegó de Él. Bueno, por años él estuvo creyendo que era creyente, pero ahora está revelando que no lo era. Porque la palabra de Dios me dice que Dios guarda a los suyos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Voy a estar citando 3 textos. Así que si usted tiene objeción con lo que voy a estar diciendo, no tiene objeción conmigo, sino con Dios, porque yo estoy citando la Escritura. Primera a los Corintios 1, 8, 9. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿A quién? A los creyentes. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Y de qué depende? De que yo me mantenga. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra permanencia en Cristo descansa en la fidelidad de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué glorioso esta frase. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Guardarnos irreprensibles para la venida de su Hijo Jesucristo. Hermanos, es verdad que nosotros tenemos temporadas que uno dice, wow, yo saldré vivo de aquí. Hablando en términos espirituales, de luchas, tentaciones fuertes. Dios dice, si tú eres mío, yo soy fiel a mi pacto. Yo te voy a guardar.
Y aunque nuestro texto solamente menciona su fidelidad, ¿saben qué? La verdad es que Dios puede ser totalmente fiel por sus otros atributos. Si Dios no tuviera sus otros atributos, no pudiera ser fiel. ¿Cuáles atributos? Su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía. En otras palabras, Dios no solamente está dispuesto a cumplir sus promesas, sino que tiene el conocimiento total de todo lo que pudiera frustrar sus propósitos y tiene el derecho y el poder de hacer lo que sea con tal de mantener su fidelidad. Tú y yo podemos tener toda la intención del mundo de ser fieles a algunas promesas, pero ¿saben qué? Se pueden presentar situaciones que no importa qué tanta intención nosotros tengamos, no vamos a poder cumplir. Porque no tenemos control sobre todas las circunstancias, pero Dios sí. Dios sí. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No es solamente que Él es fiel, es que Él es también poderoso. Pensemos por ejemplo en su omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Es precisamente por su omnisciencia que Él sabe perfectamente cuáles situaciones particulares serían irresistibles para ti y para mí. Y Él dice, nunca voy a permitir que esas situaciones vengan a sus vidas. Eso es lo que dice nuestro texto. Solo Él y nadie más que Él sabe cuáles y cuántas pruebas puede soportar cada uno de nosotros. Al ser atacados por el diablo, el mundo y por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y es por su soberana autoridad que Satanás no puede tentarnos sin autorización. Y esto es muy consolador. Bueno, Dios es poderoso, Dios es fiel. Pero si en un momento determinado Dios está ocupado con uno de estos hermanitos, de estos hijos suyos que le dan mucho problema, y en eso el diablo aprovecha y nos tienta a nosotros. No, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe. Pero más aún, Satanás no puede tentarnos sin la autorización de Dios. ¿Ustedes han pensado en eso? Eso fue lo que pasó con Job. Está bien, pero no lo toques. Y luego, está bien, pero cuida su vida. Satanás no puede tentarnos sin la autorización de Dios. Eso debe darnos a nosotros tranquilidad. Porque Él no va a encontrar, Satanás no va a poder tentarnos de una manera que sea irresistible para nosotros porque Dios no lo va a permitir. ¿Ustedes recuerdan la porción en Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro como trigo. Y el permiso le fue concedido. Cristo pudo haber dicho, no, no lo hagas. Sí, halo. Yo voy a orar por él, que su fe no falte. Él pecó puntualmente, pero no permanentemente. Porque él dice al final, ve y confirma a tus hermanos, tal como sucedió. Así que Dios le guardó de una caída permanente. En cuarto lugar, cuarto principio que vemos allí. Dios, por su fidelidad, siempre provee una salida o escape de nuestras tentaciones. En el original hay un artículo definido. Por eso no debe traducirse una salida, sino la salida. En otras palabras, que cada prueba particular que viene a nuestras vidas, Dios provee una vía de escape. Y si yo les pregunto a ustedes, si ustedes conocen una palabra griega para salida, si ustedes no lo piensan bien, posiblemente me dicen, pero yo no sé griego. Pero ustedes conocen una palabra griega para salida. Éxodo. Éxodo. Pero ¿saben qué? Esa no es la palabra que se usa aquí para salida. Se usa otra palabra que tiene otro sentido. Se usa una palabra que indica un desfiladero por entre montañas escarpadas.
Esta es la idea dada por un experto en estos lenguajes. Dice, la imagen es la de un ejército atrapado entre lugares montañosos y que escapa de una situación imposible a través de un pasadizo. ¿Ustedes han visto esto? En películas sucede. Un ejército lo tienen contra una montaña, lo tenemos, son nuestros. Humanamente hablando, no hay alternativa. Listos. Pero a última hora, un pasadizo, y por ahí se van y escapan. Esa es la idea. Dios siempre nos va a dar una salida en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tentación. Siempre, mis hermanos, siempre tendremos opciones o alternativas de cursos de acción que no son ceder bajo la presión de la prueba o de la tentación. ¿Ustedes saben por qué tú y yo caemos muchas veces? Porque ni siquiera buscamos la salida que Dios promete darnos. Ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, no tengo de otra. Sí, siempre tienes de otra. Búscalo, piénsalo, óralo. Siempre hay una alternativa. ¿Quieres saber si esto es evidente? Piensa en situaciones donde tú has caído o donde con cierta regularidad caes y ponte tranquilo, tranquila a pensar y te darás cuenta que solamente meditando un poco encontrarás formas piadosas de reaccionar, diferentes a aquella en la que reaccionamos. Pero yo pude haber hecho esto, o yo pude haber hecho aquello, o yo pude haber respondido de esta manera. Dije una mentira porque el jefe mío me atrapó y me impulsó y me atrapó sin yo darme cuenta, y cuando vine a ver estaba repitiendo lo que él me pidió que hiciera, que era mentira. Pastor, pero yo no quiero faltarle respeto al jefe. Piénsalo bien a ver si necesariamente tú tienes que faltarle respeto. Tú no tienes que decirle al jefe, usted se equivocó, usted es un mentiroso. Yo no voy a decir mentira, diga usted que yo no digo mentira. No, te votan y después andas tú diciendo que padeciste por causa de Cristo. No padeciste por causa de Cristo, padeciste por mal hablado. Hay formas. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Potifar, ¿me permites decirte algo? Sí. ¿Qué tal si tú pruebas y por 10 días solamente y nos das legumbres, no nos des la comida sacrificada a los ídolos? Y después de 10 días, si nosotros estamos más flacos, entonces nosotros vamos a comer. No, no dice que vamos a comer. Dice, después tú haces lo que tú entiendas. Ellos no iban a ceder como quiera, pero con mucho respeto y mucha sabiduría, él lo manejó. Así que si tú te pones a pensar, si tú pudiste decir, ay jefe, mire, excúseme, ¿usted me permite manejarlo de manera que yo no lo comprometa a usted? Sí, haz lo que tú quieras. Mire, en este momento él no está disponible. Eso no es una mentira. No está disponible porque tiene otras cosas que está haciendo. Sencillo. Y eso en algo tan simple como ese ejemplo. Pero hay muchísimas otras cosas que nosotros podemos pensar. Pero también en otras ocasiones Dios utiliza circunstancias providenciales para evitar nuestra caída. Yo no sé en su caso, pero en mi caso particular, en mi vida, y esto no lo digo con vergüenza, yo puedo recordar casos específicos en mi propia experiencia cuando el Señor me impidió seguir el curso de acción que mi perverso corazón ya había decidido seguir. Ya yo había decidido hacer algo que era en contra del Señor. Y el Señor movió circunstancias que me hicieron reaccionar. Y luego yo digo, wow, Señor, perdóname. Wow. Aquí tenemos nosotros a un joven fiel, un creyente fiel. Pero en la universidad se topa con una muchacha que se le metió en la cabeza. Y la muchacha está tratando de hacer todo para seducirlo. Y él inmediatamente se da cuenta y está alerta. Pero la muchacha no le es indiferente. Así que él está tomando sus medidas. Hasta que un día le arman una trampa y cuando viene a ver, él se ve entrando a la casa de la muchacha donde no hay nadie, que van a hacer una tarea. Pero ya él sabe lo que puede suceder, lo que posiblemente va a suceder, y ya él mismo tiene sus pasiones tan encendidas que ya él dice, suceda lo que suceda. Y resulta que llega la mamá de la muchacha.
Y después uno despierta y dice, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Dios te libró de una manera providencial. ¡Wow! Mis hermanos, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y tiene cuidado de nosotros. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios utilizó a Abigail para impedirle a David pecar? David iba a pecar con Nabal. Es verdad que Nabal era un hombre insensato, pero David no tenía por qué matar gente inocente. David se molestó tanto que iba a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. Pero los varones de su casa no tienen que ver con la acción de este hombre. Sin embargo, Abigail le dijo, no hagas eso. No derrames sangre inocente. ¿Y qué le dice David después? Bendita eres tú del Señor que me impediste pecar. Wow, wow. Por otro lado, el Dios que permite la prueba o la tentación en nuestras vidas también nos libra dándonos de su gracia y capacitándonos para soportar. A veces la salida está en hacer uso de los recursos que Dios en su gracia y fidelidad pone a nuestra disposición. Por ejemplo, en Mateo 26:41, ¿qué le dice Cristo a los apóstoles? Velad y orad. Dios nos da recursos. ¿Cuáles son? Está pendiente, no sea simple. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Está pendiente, ten cuidado. No sea simple, vela, pero ora también. La oración y la confianza en que Dios contestará nuestra oración porque es hecha conforme a su voluntad, se puede convertir en una salvaguarda contra la prueba o la tentación. También tenemos el recurso de recordar todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo y poner nuestros ojos en Él. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, nos falta todavía mucha lucha contra el pecado. Wow, Señor, ¿y entonces qué hacemos? Considera al Señor Jesucristo, que sufrió en sí mismo tal contradicción de pecadores. Él entiende nuestras pruebas y tentaciones. Él soportó mucho más de lo que nosotros pudiésemos soportar jamás. Por eso Él puede llevarnos a salvo a través de las tentaciones más difíciles. Otro recurso que tenemos es su palabra. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo fue tentado en el desierto? ¿Cómo fue que Él resistió la tentación? Usando la palabra de Dios. Se nos relatan 3 tentaciones específicas y en cada una de las 3 Cristo respondió al diablo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando tenemos la palabra de Dios morando en nosotros y se nos presentan situaciones, el Espíritu Santo las trae y nos recuerda, decimos, no, espérate, no me puedo meter por ahí. No debo reaccionar así. Vas a contestar mal a alguien que te está maltratando. Y tú recuerdas, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en lugar de tú contestar como todo tu ser quería, tú permites que la palabra te domine. Y dices, mira, quizás es verdad lo que tú estás diciendo. De hecho, yo soy peor de ahí. Tú desarmas a la persona, haciéndolo a la manera de Dios, en lugar de ceder y decirle 2 o 3 cosas como la que tú querías. Finalmente, nosotros tenemos, y finalmente con respecto a los recursos que podemos usar, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6:11, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros vamos a Efesios 6, vemos todo lo que constituye la armadura. El evangelio, la fe, la espada del Espíritu. Tenemos los recursos, mis hermanos, para resistir todo tipo de tentación. Así que no es como dijo Oscar Wilde, un ateo, con una vida totalmente desordenada. Él dijo en una ocasión, la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
Bueno, eso es entendible para un inconverso, pero para un verdadero creyente, no. Nunca tenemos excusas para ceder a la tentación. Pero en quinto y último lugar, siempre tendremos una responsabilidad en las tentaciones. ¿Cuál es? Buscar y encontrar la salida. Esa es nuestra responsabilidad, no la de Dios. ¿Qué diferencia hay entre José con la esposa de Potifar y la de David con Betsabé? No me diga que Betsabé era hermosa y la esposa de Potifar no. No tiene que ver con eso. No, es que cada uno actuó diferente. José buscó la salida, aunque la salida significara una acción que pudiera poner en duda su masculinidad. Esta mujer, esposa del general, que la Biblia no lo dice, pero posiblemente era una mujer hermosa, en un momento ya, como él no le hacía caso, se aferró a él y le dijo, ven que quiero estar contigo. Ahí cualquiera diría, bueno, yo luché muchísimo, pero ya contra eso fue casi obligado. No, él prefirió mandarse corriendo y ya se quedó con la ropa de él en la mano. Él buscó la salida. Y David no buscó la salida. Pastor, pero quizás David no tenía salida. Claro que tenía. Cuando él está allí, en el momento en que no debe estar, porque era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, él estaba en palacio, está paseando y desde su techo ve una hermosa mujer bañándose. ¿Cuál era la salida? Quita la vista y vete de ahí. Pero en lugar de quitar la vista y verse de ahí, él se quedó ahí analizando. Y mientras más miraba, más atrapado estaba. Hasta que finalmente quedó totalmente atrapado por su pecaminoso corazón y mandó a buscar a la mujer. Dos casos de dos siervos de Dios. Uno buscó la salida y salió por ella, el otro no la busqué. O pensemos en el caso de Pedro. Aunque Cristo oró por él, Pedro le negó 3 veces y nos preguntamos si no contestó Dios la oración de su hijo. Sí la contestó porque al final fue restaurado. Lo que estaba en juego aquí no fue la provisión de Dios, sino la responsabilidad de Pedro. El Señor proveyó y finalmente Pedro se aferró a la provisión de Dios. Pero antes, puntualmente, él hizo lo que él cayó. Pero ¿saben qué? Hay situaciones aún peores. Porque muchas veces nosotros hemos cedido a la tentación, aún siendo conscientes de la salida. Pero más aún, posiblemente todos aquí podemos recordar ocasiones en que no solamente no hemos buscado la salida, sino que nosotros mismos nos hemos metido en el problema. No hemos metido en el problema. Somos nosotros que tenemos que buscar la salida, pero a veces nosotros mismos nos colocamos en situaciones de peligro, como yendo a lugares que no debemos, relacionándonos con personas que no nos convienen, viendo cosas que no edifican, oyendo lo que no aprovecha, participando de actividades que nos facilitan el pecar. Ejemplo muy común. Una pareja de novios creyentes, muchachos serios y buenos. ¿Qué significa eso? Que no son muchachos que van, ella lo va a llamar, corre, ven que papi y mami salieron. No, eso no va a suceder porque son muchachos que tienen claramente sus responsabilidades. Entonces uno le dice, mis hijos, miren, déjenme darles un consejo. Eviten estar solo en cualquier lugar. Y a veces los jóvenes miran a uno así como, ay, pero yo no sabía que el pastor era tan mal pensado. Increíble, porque ellos después lo confiesan. Ay, qué exagerado el pastor. Bueno, ¿tú me entendiste, mi hijo? Sí. Okay. Y no estoy hablando con casos específicos en mi cabeza. El noviazgo arranca, va todo muy bien. Pastor, quiero hablar con usted, quiero una cita. Pastor,
metimos la pata. ¿Se usa esa expresión aquí? Ok, metimos la pata. Mi hijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Estábamos en un sitio y nos recordamos que se nos había quedado tal cosa y pasamos por su casa a buscarla. Y había gente en su casa. No, pero nada más era buscarla, entrar y salir. Y yo no te había dicho que no estén solos en ningún momento. No, pero nosotros pensamos que nada más era entrar y salir. Ese es el problema, que uno le dice las cosas y siempre piensan. Ellos no entraron a eso. Pero estando buscando una cosa, ustedes saben lo fácil que es cualquier manifestación de cariño lícita. Un abracito. Cualquier situación que se fue un poquito más allá y que encendió esos mecanismos hormonales. Y de un momento a otro se envolvieron sin darse cuenta y cuando despertaron ya había pasado. Pastor, nosotros no teníamos la intención. Yo lo sé. El problema no es ese, el problema es que no podemos ser simples. El problema es que tenemos que estar un paso atrás de la tentación. Porque cuando hacemos eso, no es que no estamos buscando la salida, es que estamos buscando la entrada y nos metemos en la entrada. Y entonces somos totalmente responsables. Cuando nosotros le creemos, hacemos lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo, siendo joven, una situación que por la gracia de Dios, el Señor me permitió salir huyendo. Eso significó pararme en una carretera del norte de mi país para retornar a mi hogar con una mochila atrás, un sleeping bag, pidiendo aventón para llegar al sitio donde se tomaban el transporte público para llegar a la ciudad que estaba a 3 horas de distancia. Para que después los amigos míos me dijeran que no pasó nada. Yo les dije, mira, es difícil de creer, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo no sé si pasó o no pasó. Yo sí te aseguro que si yo me quedaba iba a pasar. Ah, no, que tú iba a pasar. Tengo que irme. La salida está lejos, la puerta es chiquita, pero hay que meterse por ahí, porque la otra alternativa es peor. Por eso alguien dijo, ocasión y tentación, madre e hija son. Permítame entonces concluir. Tenemos aquí una, entre comillas, mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nunca, absolutamente nunca tenemos excusa para pecar. El creyente nunca tiene excusa para pecar. Siempre que pecamos lo hacemos cediendo voluntariamente a la tentación y amándonos a nosotros mismos antes que a Dios. Es por eso que cedemos. Porque nos amamos a nosotros mismos antes que a Dios y elegimos seguir nuestros deseos y no los deseos de Dios. Así que la frase, no, yo no caí en tentación, a mí me empujaron, nunca es verdad. Eso no es verdad. Pero segundo, la buena noticia. No importa lo duro o lo intensa que sea la tentación, porque Dios en su fidelidad nos concede la posibilidad y los recursos para que no caigamos en ella. No olvidemos que este versículo está colocado allí como un recurso, como un estímulo, un aliento al pueblo de Dios para que tenga la certeza de que no tiene que pasar por las mismas experiencias de Israel, aunque sí pase por las mismas circunstancias. En otras palabras, podemos pasar por las mismas circunstancias, pero no tenemos que responder igual que ellos que respondieron mal. Dios está con nosotros como estuvo con ellos y nos provee los mecanismos para no sucumbir a la tentación. Siempre que caemos es nuestra responsabilidad y culpa. Siempre que vencemos es por su gracia y por su fidelidad. Así que pensar en la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, debe llenarnos de un sentido de gratitud y de alabanza. Y finalmente, con esto concluyo. Esta afirmación solamente es verdad acerca del creyente. Porque el no creyente no posee el Espíritu de Dios. Y esta no es una promesa para el no creyente. El no creyente vive
en el pecado. El que no cree ya ha elegido ser enemigo de Dios y amigo de Satanás. Un puritano, William Gurnall, lo expresa de esta manera que solamente ellos podían hacerlo. Dice: a veces parece que el corazón carnal lucha contra Satanás, hablando acerca de los inconversos, pero es una farsa, como dos espadachines en un teatro. Parecen pelear en serio, pero cuando usted percibe el cuidado que tienen y dónde dirigen los golpes, pronto resulta obvio que no quieren matarse. Toda duda desaparece al verlos después de la función, disfrutando juntos de la recompensa del espectáculo. Igualmente, al ver un corazón no arrepentido que hace grandes gestos contra el pecado, síguelo al salir del escenario de las buenas obras y allí sin duda lo verás junto a Satanás en un rincón muy amigos. Si alguien aquí nunca ha pasado por la experiencia de arrepentirse de sus pecados y pedirle a Cristo que lo salve, Él te ofrece salvación y vida eterna. Esa es la promesa para ti hoy, que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te salva permanentemente. Pero 1 Corintios 1:13 no es para ti. Pero si tú eres un creyente de mucho tiempo, de poco tiempo, maduro, inmaduro, joven, adulto, anciano, no importa. Si Cristo es tu Salvador y tú eres un verdadero convertido, nosotros tenemos la garantía de que nunca vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. La fidelidad de Dios lo garantiza. Él nos da la salida, pero somos tú y yo que tenemos que salir. No sé ustedes, pero esto es de mucho consuelo para nuestro corazón. El saber que siempre tenemos la posibilidad real de escoger lo mejor, la obediencia y no el pecado. Así que afrontemos lo que nos resta de esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, y pidiéndole que nos dé la sabiduría suficiente y los ojos espirituales para siempre encontrar la salida en cada circunstancia, de manera que seamos hombres y mujeres que no pequemos contra Él y que las circunstancias difíciles solamente lleguen a ser pruebas de las cuales salgamos fortalecidos y que el diablo no las convierta por nuestra negligencia en tentaciones que nos hace ofender a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y que nosotros podamos creer firmemente su palabra.